Estoy empezando a las 6:30. Espero que se conecten. Si no se conectan, pues ya nos veremos. Ya les dejaré este encuentro en el entorno, en el foro. Bueno, entonces vamos a hablar de... mm, ok, perfecto. Vamos a hablar de nuestro primer tema, que es sobre nuestra segunda fase, que es colaborativa, y es sobre control de la veracidad. Este es la segunda nota sumativa de nuestro curso, Transferencia de Saberes, Observatorio de Medios, correspondiente a la fase 2, que es colaborativa. Mi nombre es María Estefanía Orozco y soy la tutora encargada, quien los está saludando desde el CEA de Popayán. Bueno, y vamos a hablar primero de la actividad, tener en cuenta, si bien pues es algo que ya dejé en los foros. Es importante que tengamos en cuenta las siguientes fechas para su realización. En un primer momento, esto se realizará el 2 de diciembre, perdón, el 2 de septiembre de 2025 y la actividad finalizará el 30 de septiembre de 2025. Es importante también que ustedes sepan que el último aporte al foro será el 26 de septiembre del 2025. Debido a la resolución número 6808 del 19 de agosto de 2014, artículo 1, 19, numeral 3. Y que pues esta es una actividad que contiene 100-500 puntos, con 69 puntos sumativos pasas la actividad. Y bueno, antes de iniciar con la teoría que pienso abordar hoy, voy a repetir los pasos correspondientes a la actividad en cuestión. Recordarles que es una actividad colaborativa y que el viernes les estaré enviando cuáles son los roles que tiene dispuesta la universidad para que ustedes formen sus grupos. Por ahora decirles que el paso número 1 es que deben ustedes estudiar los materiales bibliográficos, revisar el OVA y ver todos estos recursos para el procesamiento y la apropiación relevante de contenidos de esta unidad. Se recomienda la elaboración personal de fichas de lectura, reseñas descriptivas y resúmenes críticos propios. Porque es importante esta apropiación, porque gracias a esta apropiación ustedes van a poder entender mejor cómo realizar la actividad. Listo. El paso número 2, deben seleccionar en su grupo de foro, que son 5 estudiantes y que cada uno tendrá un rol específico, ir a la plataforma Blue Skype y escoger un mensaje informativo del 25 de abril hasta la fecha, ¿no? Tiene que ser un tema actual y de notoriedad e interés social, ¿no? Es indispensable que este contenido incluya datos que se puedan verificar, ¿no? Eso es súper importante porque si no, no podríamos hacer la actividad. Otra cosa importante que destacar dentro de ello es que no es pertinente este tipo de información noticiosa alrededor de las bromas, comentarios de deporte, chismes de farándula o similares. Eso se descartan porque tienen que ser temas relevantes que se puedan verificar. Bueno, en el paso número 3, hay que identificar los datos suficientes precisos del mensaje seleccionado para el caso de análisis, tener en cuenta quién es el autor, cuál es la fecha de publicación, el título si lo tiene, en dónde lo localizaron, el tema y captura de la pantalla completa de esta actividad. Para el paso número 4, que es examinar la veracidad de los hechos mencionados, para lo cual usted se deberá contrastar con fuentes que son idóneas, identificarlas de manera suficiente y precisa, aplicando las habilidades adquiridas de investigación académica y periodista, ¿no? No basta solo con cotejar fuentes de naturaleza similar o mensajes publicados en Blue Sky, sino que ustedes tienen que indagar otras plataformas de creadores de contenidos, tanto de redes sociales, las réplicas que se hacen en medios tradicionales o de relativo prestigio. Bueno, y en el paso número 4 es importante que nosotros contestemos estas preguntas para el desarrollo de estas actividades.
Por un lado, cuándo, cómo y dónde se localiza el mensaje. Por otro, quién publica el mensaje y cuál es la responsabilidad de su contenido. ¿Qué dice el mensaje? ¿Cuáles son los hechos mencionados de una forma concreta y verificable? ¿Cuáles nociones de tipo científico, político, religioso se expresan? Enfatizar las razones, los sentimientos, los gustos y las emociones. ¿A cuáles fuentes se atribuyen los contenidos esenciales? ¿Dónde y cuándo se produjo esto hecho relacionado al mensaje? ¿Cuáles son las fuentes idóneas de confirmación, los datos expuestos? ¿Cuál es el propósito del mensaje? ¿Quiénes afecta? ¿De quiénes está hablando? ¿En cuáles otros medios circula o circulado la información relacionada? ¿La que difunde el autor o el mensaje replicado? ¿La que remite la persona real o la entidad ficticia? También preguntarse cuáles son los estratagemas de la desinformación que contiene el mensaje, cuáles contenidos de mensajes se confirman como veraces o se desvirtúan como faltos de veracidad por el contraste de fuentes idóneas, cuáles datos o hechos no se han podido confirmar o controvertir. Para elaborar el paso número 5, que es examinar la idoneidad y la procedencia de las imágenes de apoyo utilizadas en el mensaje. Para ello es importante utilizar herramientas como WetIPDET, TinEye, Photo Forensics y Google Imágenes. Recordemos que dentro de muchos portales periodísticos y muchos influencers de Twitter, del extinto Twitter ahora llamado X, pues lo que se hace es, no, por ejemplo, marcha de la tal tendencia política. Entonces se inventan imágenes. Entonces las imágenes son muy importantes de verificar, ¿no? Y si se desea, se puede utilizar de manera adicional o por propia voluntad otras herramientas de prueba de imagen, siempre y cuando se las identifique de manera explícita y se notifiquen los resultados que ustedes deberán realizar. Bueno, por otro lado, es importante revisar la existencia de debilidades argumentativas en el mensaje analizado, identificar los casos de falencia que se registren, señalando en cada caso la respectiva cita ilustrativa con un ejemplo. En el paso número 7 se debe redactar el concepto de una forma clara, sintética y precisa, y se debe informar de manera inequívoca. Por un lado, cuáles son los datos o hechos mencionados en el mensaje, confirmar las fuentes idóneas, a las fuentes que se debe mencionar por una y cada una respectiva evidencia de confirmación, ya sea cita textual, foto, captura de pantalla. ¿Cuáles datos o hechos mencionados en el mensaje son controvertidos por fuentes idóneas? También se debe mencionar las fuentes, se les debe mencionar una por una con su respectiva evidencia o contradicción, una cita textual, una foto captura de pantalla y demás. ¿Cuáles de las imágenes o recursos del video utilizados como apoyo en el mensaje, objeto de análisis, son idóneos, confiables, como apoyo de la veracidad del mensaje, o han sido alterados, manipulados, o han sido creadas de manera artificial? ¿Cuáles son las falacias en las que ha ocurrido el autor del mensaje en el desarrollo de sus argumentos? Entendiendo como falacia la falacia argumentativa, que son básicamente las mentiras que muchas veces son consideradas como verdades porque no nos damos cuenta explícitamente que es una falacia. ¿Cuáles datos o hechos mencionados generan inquietud o no han podido ser confirmados o controvertidos en fuentes idóneas? Se les menciona en forma explícita uno por uno. Y bueno, para el paso número 8, que ya la consolidación del informe en donde ustedes, una persona encargada es la que debe subir el trabajo y deben estar especificados la portada con todos los que participaron en el trabajo. Se deben tener en cuenta estos pasos. Por un lado, la breve contextualización del marco temporal académico y procedimental del ejercicio verificado y realizado. Presentar una justificación del mensaje elegido, incluir en ellos pues la captura de pantalla con el mensaje, con la URL original, hacer los análisis individuales con identificación inequívoca de cada estudiante de lo que ha realizado y compartido, hacer un balance de resultado y chequeo de idoneidad de las imágenes externas utilizadas en el mensaje, concepto final de verificación a través de fact-checking de datos y de hechos, un balance de revisión de la calidad argumentativa del mensaje, las falacias detectadas con sus respectivas citas ilustrativas, ¿no? Que son las palabras que las preguntas que ustedes deberán contestar. Y por último, las referencias. Bueno, y esa es la actividad y hoy vamos a hablar
de teoría que les va a ayudar a guiar la actividad de la transferencia de saberes y el curso de observatorio de medios. Y en este primer encuentro de control de veracidad vamos a hablar de la lectura crítica en términos argumentativos y periodísticos. Y bueno, ¿qué es eso de lectura crítica, no? Porque es una palabra que se usa de una forma insustancial muchas de las veces, pero realmente no sabemos qué es, ¿no? Y la lectura crítica en esta era de la desinformación es un término ampliamente utilizado que ha sido valorado tanto en contextos de corte positivos como negativos. Y voy a explicar eso porque se le considera necesario para comprender el mundo actual y combatir la desinformación. Pero pese a su uso de frecuencia, no siempre está claro a qué nos referimos con esta expresión. Como ya les dije anteriormente, lo usamos por usarla, ¿no? ¿Por qué? Porque es un concepto polisémico. ¿Y qué quiere decir polisémico? Pues que tiene muchas formas de interpretación y significa también muchos significados, y valga la redundancia decir significados. Y se utilizan distintas disciplinas del campo del conocimiento, como en ellas la educación, el periodismo, la pedagogía o la psicología, lo que genera a veces una confusión y un aparente consenso de una realidad que es superficial, ¿no? Eh, bueno, y para desenmascarar esta ambigüedad y enfrentar mejor lo que significa lectura crítica, es importante determinarla en cada contexto, ¿no? Con el objetivo, pues, obviamente, de mejorar una educación lectora y además enfrenta fenómenos contemporáneos como las fake news, el sensacionalismo, la posverdad y sobre todo los sesgos cognitivos, ¿no? ¿Por qué se destaca esto de la lectura crítica? Como unas prácticas problemáticas con los bulos, o sea, estos mensajes que son manipuladores, los phishing o las noticias espectaculares que engloba bajo un término que podemos denominar desinformación. Y la lectura crítica es un elemento clave para el análisis actual de los medios de comunicación, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos a través de ello cuestionar e identificar las falacias que están dentro de los mismos. También podemos decir frente a la lectura crítica que desde un contexto interdisciplinario integra conceptos en el periodismo, la psicología, el análisis del discurso, el documentalismo, con el fin de que nosotros podamos leer, interpretar y de alguna forma informarnos en un contexto que ha sido saturado por estímulos y mensajes manipulados. Y esto lo podemos ver mucho con la digitalización de la información, ¿no? Tenemos que ser más críticos porque tenemos tanta información que a la final pues no sabemos qué es lo veraz y qué es lo que no, ¿no? Entonces es muy importante que activemos esta lectura crítica en estos tiempos de posverdad y desinformación. Bueno, y para esto es importante entonces 6 enfoques que los he agrupado en 3 elementos para entender lo crítico en la lectura y el periodismo, ¿no? Exploraremos de alguna manera qué es eso de entender la lectura crítica y el pensamiento crítico en contextos como la educación y el periodismo, y decir que estas concepciones se pueden, pues, como ya lo dije anteriormente, agrupar en 3 grandes corrientes. Bueno, por un lado, en primer lugar, tenemos la lectura crítica y el pensamiento crítico. ¿Y a qué hace referencia esto? Bueno, esto se centra, por un lado, en mejorar la comprensión lectora y el razonamiento lógico, ¿no? La lectura crítica surge en los años 60 como respuesta a un analfabetismo funcional que se hablaba en ese entonces. Entonces se enfoca habilidades como identificar ideas principales, argumentos contra argumentos, diferenciar hechos y opiniones y hacer inferencias de esos argumentos, ¿no? Para esto está el pensamiento y la lectura crítica. Bueno, perdón, la lectura crítica. Y el pensamiento crítico, que se denomina critical thinking, es muy presente en el ámbito anglosajón, ¿no? Defiende un modo racional y lógico de pensar, enseñando a desmascarar las falacias y construir realmente argumentos sólidos. Y recuerden que para construir argumentos sólidos, ¿qué se necesitan? Las argumentaciones y las conclusiones, ¿no? Y estas corrientes presuponen que los textos son neutros y comprensibles con las estrategias adecuadas, ¿no?
es lo que dice estas corrientes, ¿no? Por un lado, también esto de pensamiento crítico y lectura crítica lo podemos asociar con la Escuela Crítica de Frankfurt, pero yo creería que más la pedagogía crítica y el análisis crítico del discurso, que lo podemos reunir en esta segunda condición, ¿no? Ambas se basan en la Escuela de Frankfurt, en la teoría crítica de Adorno y Horkheimer, con su pensamiento sobre estudio de los medios, que de alguna forma son culturológicos y por otro lado, pues también nos hacen pensar las desigualdades sociales y cómo los medios de comunicación influyen para que la gente no crea en esas desigualdades, ¿no? Pero entonces, tanto la pedagogía crítica y el análisis crítico de discurso que tienen su origen en la escuela de Frankfurt de la teoría crítica, buscan es una transformación social, desde lo cultural y lo económico, ¿no? En la pedagogía crítica que fue impulsada por Paulo Freire, ve la lectura como un acto tanto político, liberador y transformador. Propone que la educación de alguna manera empodera a los oprimidos y cuestiona esas desigualdades sociales. O sea, esto viene de Frankfurt, ¿no? No existiría la pedagogía del oprimido si no hubiese existido la teoría crítica de la escuela de Frankfurt en Alemania. Y por otro lado, el análisis crítico del discurso, que parte de la idea que ningún lenguaje es neutro, tanto en imagen como en discurso oral o audiovisual, ¿no? Sino que refleja el análisis crítico del discurso que todos los contenidos comunicativos reflejan unas ideologías y unos puntos de vista preconcebidos dependiendo de quién pone el mensaje, ¿no? Analiza cómo estos discursos de alguna manera constituye y construye unas realidades y refuerza las estructuras de poder. Pues para eso existe el análisis crítico del discurso, ¿no? ¿Y cuáles son esas estructuras de poder? Pues las superestructuras que de alguna vez hablaba Carlos Marx, ¿no? Lo político, lo social, pero las estructuras del lo poder. Bueno, entre estas dos corrientes se pone un foco a un lenguaje que lo pone como una herramienta de poder que ha sido utilizado por los grandes medios de comunicación y de dominación. Bueno, y por otro lado, en un tercer momento, podemos hablar de la desinformación y la posverdad, que son dos cosas diferentes, pero que están entrelazadas entre sí. Y bueno, ¿qué es esto de desinformación y posverdad? Se enfoca, bueno, en prácticas problemáticas de los medios de comunicación, ¿no? Y la desinformación engloba todo lo que es las estrategias que busca de alguna manera manipular, engañar o distraer al lector en bulos, fake news, sensacionalismo, etcétera. Mientras que la posverdad resalta el papel de las emociones de las audiencias y las creencias personales de esas audiencias por encima de unos hechos que son objetivos, ¿no? Entonces aquí lo que critica de alguna manera, aunque las personas tengan acceso a la información verídica, muchas veces eligen creer en lo que les refuerza sus emociones o lo que les resulta más cómodo, ¿no? Eh, y asimismo reafirman su identidad, ¿no? Estas prácticas se ven potencializadas en la actualidad a través de los medios digitales, el auge de las redes sociales y el descrédito de los medios tradicionales, ¿no? Entonces aquí podemos hablar de que estas tres corrientes representan distintos enfoques sobre lo crítico. La lectura y el pensamiento crítico confían en la capacidad de racionar objetivamente. La pedagogía crítica y el análisis crítico del discurso hacen una crítica a la no neutralidad del lenguaje y promueve una lectura política y emancipadora. Y la desinformación y la posverdad nos alerta sobre las prácticas manipuladoras y las influencias de las emociones en la interpretación de los discursos noticiosos. Y pues no solo noticiosos, ¿no? De todo tipo de componentes comunicativos que nos llevan a nosotros como audiencias. Bueno, ¿por qué ahora se hace necesario ser más crítico que antes? ¿Por qué? Porque hay unas porque aunque siempre ha existido los engaños y las manipulaciones, en la actualidad hay unos condicionamientos que son sociales, culturales, que han intensificado de alguna manera la desinformación y que hacen que debamos tener un pensamiento crítico más urgente que nunca. Bueno, y eso se puede explicar en estos cambios sociales que se justifican de esta manera. Por un lado, de la violencia física a la manipulación discursiva, ¿no? Discursiva, diré. Antes los conflictos se resolvían con violencias. En la actualidad las sociedades, diré,
privilegian lo que son los discursos y la persuasión. Como voy a citar aquí una frase de Noam Chomsky, la propaganda es la democracia, lo que la violencia es a la dictadura, ¿no? Entonces es esta forma asolapada como nos manipulan de alguna manera en un mundo en que todos nos lo están condicionando. Por otro lado, de la pobreza informativa a la infoxicación. Antes había un acceso, el acceso a la cultura era escaso. Hoy vivimos en una sobresaturación de contenido, ¿no? La alta y la baja cultura, ya no se habla de alta y baja cultura, como decía Ortega y Gasset, o todos estos, o como dijo alguna vez Jesús Martín Barbero, los medios y las mediaciones, no. Ahora hablamos de una cultura, como lo dice Bauman, que es la integración de esta alta y la baja cultura, y eso tiene que ver mucho conceptos como la globalización y el acceso a los contenidos por medio del Internet, ¿no? Entonces, hoy vivimos sobresaturados de contenidos, libros, videos, blogs, redes, reels y una cantidad de información que nos está llegando día tras día. Por otro lado, de lo local a lo global, antes vivíamos en contextos homogéneos, misma lectura, misma lengua, misma cultura, misma religión. Hoy convivimos digitalmente con personas de otras ideologías y experiencias, ¿no? Esto complica un poco la comprensión, aunque hablemos del mismo idioma. La diversidad cultural requiere un análisis más profundo de los mensajes. Y aquí hay que poner el caso de lo que, bueno, nosotros entendemos. Nosotros sabemos que el país de España es un medio progresista, pero no sabemos si el comercio en Perú o en Argentina son medios progresistas, ¿no? Pese a que tenemos la misma cultura, las ideologías y las experiencias de los medios y de cada uno de nosotros es diferente, ¿no? Por un lado. La diversidad cultural que requiere, que hagamos un análisis más profundo de los mensajes. Por otro lado, la censura a la libertad de la publicación. En el pasado solo publicábamos ciertos grupos de poder, hombres conservadores, heterosexuales y religiosos. Hoy cualquier persona puede publicar, puede inventarse un medio propio y alcanzar audiencias masivas que ha generado una avalancha de información, basura y propaganda, ¿no? Como también información relevante que antes no sé, que tapaban los medios tradicionales, pues ha salido a la luz. O sea, hay mucha información y tenemos que ser muy críticos a la hora de discernir, ¿no? La libertad de expresión implica nuevas responsabilidades críticas al consumir la información. Bueno, ¿y cuáles podemos decir que son esos ejemplos prácticos de lectura crítica en la actualidad, no? Comparar portadas de medios de distintos países, detectar sus líneas editoriales, requiere conocer el contexto sociocultural de cada uno de los países, no solo su idioma. Por ejemplo, uno sabe que Infobae tiene un concepto muy de derecha, ¿no? Entonces, el New Yorker en los Estados Unidos pues es un concepto más liberal, más progresista. Entonces tenemos que contrastar muy bien las noticias y muy bien, de alguna manera, las portadas de los diferentes medios, ¿no? Detectar perfiles falsos en redes sociales exige habilidades específicas de analizar de alguna manera los seguidores, el contenido, las fotos y los demás. Y elegir web oficiales para transmitir un visado o comprar o por ejemplo, en este caso que yo lo puse en la diapositiva, ¿no? Nosotros ahorita decimos, bueno, vamos a sacar la visa, visa India, visa de los Estados Unidos. Y son tantas las páginas que nos sale que nosotros no sabemos cuál es la que debemos usar. Entonces tenemos que estar muy atentos y muy pilos a la hora de entender la intención comercial y evaluar la fiabilidad de los contenidos, ¿no? O sea que ser crítico no es una tarea simple de detectar lo blanco y lo negro, sino una habilidad compleja que requiere análisis, contextos, desconfianza saludable, un criterio propio frente a una realidad que está saturada de discursos e intereses. Bueno, y bueno, vamos a hablar del periodismo y las noticias falsas, ¿no? Y entendemos el periodismo y las noticias falsas como un fenómeno de noticias falsas ha adquirido relevancia creciente en el análisis periodístico contemporáneo, ¿no? Podemos decir acá que se ha documentado ampliamente cómo el periodismo no es solo víctima de desinformación, sino también un actor clave para la detención del mismo y el combate de estos.
Estos estudios señalan de alguna manera que estos bulos pueden afectar incluso a los medios más prestigiosos, con recursos, con trayectoria consolidada, en diferentes lugares. Por ejemplo, ¿qué pasó una vez en el país de España, que se supone que es uno de los periódicos más prestigiosos de España? Vuelvo y repito que es de España. Pues que una vez salió una noticia falsa del presidente Hugo Chávez, intubado, que se difundió poco antes de su muerte y resulta que era totalmente falso, ¿no? Pero pues como el periódico es un periódico creíble, pues salió a decir que efectivamente no lo era, ¿no? Pero la gravedad de las noticias falsas no solo se ha relegado en estos portales de información fantasma, sino que también ha logrado entrar a los grandes medios y ha logrado engañar a muchas personas con narrativas duraderas y difíciles de desmontar, que eso también es muy grave, ¿no? Porque si se manda una noticia falsa, así sea falsa, y la gente la desmienta o el medio oficial, hay un etos que crea en el pensamiento de las personas de que la noticia puede ser real, ¿no? Entonces es de mucho cuidado ponerla, ¿no? Estas noticias no solo aparecen en formato escrito, sino también en imágenes, videos y audios, lo que dificulta aún más su identificación, ¿no? En un estudio que se realizó en la Universidad de Stanford en el 2016, se evidenció que el 82% de los estudiantes evaluados no logró distinguir si una noticia era falsa o verdadera, ¿no? Lo cual refleja una urgencia de instaurar la lectura crítica en edades tempranas. Yo quiero que nos detengamos a ver la diapositiva, porque aquí hay unos casos en donde nosotros podemos detectar los tipos de desinformación, ¿no? Y hay 7 tipos de desinformación e información, ¿no? La sátira, parodia, el contenido engañoso, contenido impostor, contenido fabricado, contenido manipulado, contexto falso, con conexión falsa, ¿no? Y pues esto nos habla de que hay ahorita una pobreza periodística que es muy amplia, ¿no? Bueno, cabe señalar una cosa, que la desinformación no se limita a un periodismo político y social, como a menudo se cree. El periodismo deportivo, el periodismo de espectáculos, pues también tiene que ver con estos rasgos, ¿no? La manipulación también ocurre con elementos, como lo dije anteriormente, no verbales, con imágenes que han sido o videos que han sido manipulados, y en los tiempos de IA, pues eso se puede ver muchísimo más, ¿no? Por ello que es fundamental enseñarle a las personas cómo debe acceder a esta información y cuáles son las fuentes que se deben verificar o no, ¿no? Eh, Otro punto importante que hay que entender es que existen numerosos casos de fotografías que han sido manipuladas, que permite pues ejemplificar este fenómeno con claridad, ¿no? Frente a esta realidad, dentro del periodismo se ha desarrollado diversas herramientas para luchar contra la desinformación. Y hay unas páginas que verifican estos hechos, como maldita.es en España o .fac, que se encarga de revisar y confirmar la veracidad de estas noticias mal difundidas, ¿no? También existen bases de datos en la web que son dedicados a difundir bulos. Aunque estos suelen desaparecer rápidamente, reaparecen con otros nombres. Entonces eso también es peligroso, ¿no? Otra iniciativa interesante es Checklogy, una plataforma educativa creada con el apoyo de redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp, o sea, lo que es Meta, que ofrece formación práctica para identificar noticias falsas, promoviendo unos códigos deontológicos periodísticos y de pensamiento crítico, ¿no? Pues en la actualidad las noticias falsas representan un desafío complejo que afecta a todos los ámbitos del periodismo en la actualidad, ¿no? Combatirlo requiere que nosotros estemos instruidos en cuáles son las herramientas tecnológicas, eh, pero también tener una formación ciudadana y una actitud crítica frente a la información que consumimos, que esto es muy importante. El periodismo, por su parte, tiene una responsabilidad ética y social de verificar estos hechos, de
poner en contraste las fuentes y contextualizar la información. Solo a través de estos trabajos rigurosos que podemos hacer desde el periodismo o como audiencias, pues seremos una ciudadanía bien informada frente a este fenómeno creciente que ha sido la desinformación en la actualidad. Bueno, ¿y por qué nos pasa esto que no tenemos mente crítica en muchos de los casos, ¿no? Bueno, nuestra mente y el fenómeno de la posverdad. Aquí es muy importante establecer el fenómeno de la posverdad porque de alguna manera la interpretación de la información no es un proceso neutro y objetivo, sino que de alguna manera está fuertemente influenciado por factores tanto psicológicos como emocionales. Y yo lo dije al principio de esta intervención. Tradicionalmente se ha creído que la mente humana funciona de forma racional y lógica, pero eso es totalmente falso, porque muchas de las veces el cerebro humano, al no ser una máquina perfecta, está influenciado por las emociones, identidades sociales, necesidades afectivas y el entorno en donde se desarrolla. Y por eso es que la posverdad es tan falsa, es tan, perdón, tan ha logrado calar tanto en las audiencias actuales, ¿no? Según la psicología Maltriquín del 2018, él plantea una pregunta clave. ¿Por qué una persona que es alfabetizada e informada puede preferir conscientemente una información falsa o poco fiable en lugar de una veraz que le ofrezca mayores garantías? Bueno, y la respuesta a esta pregunta es que nuestra mente no es objetiva porque existen unos sesgos que son cognitivos y sociales, y eso lo podemos ver desde la psicología humana, ¿no? Que afecta de manera cómo nosotros procesamos esa información, y entre los más destacados podemos hablar de el sesgo de conformidad o cognitivo, que nos lleva a interpretar la información según nuestros valores, nuestras ideologías, nuestros gustos, nuestros intereses. Un ejemplo cotidiano puede verse en el ámbito deportivo, donde dos personas pierden la razón a pesar de tener el mismo nivel, dependiendo de lo que están sintiendo en ese momento determinado, ¿no? Por otro lado, el sesgo social, que influye una opinión individual cuando el entorno, familia, colegas o amigos reafirman dichas posturas, ¿no? Entonces eso hace que las personas reafirmen lo que sus familiares o sus amigos reafirman, así sea totalmente sesgado. Por otro lado, el efecto burbuja, y esto pasa mucho en la actualidad con las redes sociales, es que se produce cuando seleccionamos únicamente los medios o redes sociales que refuerzan nuestra visión de la vida, nuestra visión del mundo, y bloqueamos o ignoramos a quienes opinan distinto. Y esto se ve mucho en el caso de X, en donde dependiendo de la ideología política de las personas, la gente sigue o ideologías políticas de izquierda o ideologías personas de derecha, ¿no? Esto es dependiendo de qué. Y esto nos hace de alguna manera alejar de las dos caras de la moneda y fortalece nuestros prejuicios personales, ¿no? Que nos puede alejarnos de una comprensión más compleja y un equilibrio de la realidad. Por otro lado, el efecto repetición, mediante el cual un mensaje inicialmente falso poco a poco se puede volver creíble. Y yo puedo hablar acá de un ejemplo político que es totalmente falso, como fue el castrochavismo, ¿no? La gente no habla de castrochavismo porque castrochavismo no existe, pero de tanto repetirlo, la gente empezó a hablar que existe el castrochavismo, ¿no? Entonces, eso es efecto repetición. Una mentira en comunicación se vuelve verdadera si se repite muchas veces, ¿no? A pesar, pues, de esto, es importante analizar que la credibilidad de los entornos digitales, especialmente en páginas web, pues se debe generar este tipo de confianza pese a que no tengamos una lectura crítica y a pesar de estos sesgos cognitivos que están tan inherentes a nosotros como sociedad, ¿no? Bueno, y aquí es importante hablar de la alfabetización informal y la lectura crítica. Bueno, ¿y qué es eso de alfabetización informacional? Al fin, se dedica como las competencias para buscar, evaluar y comunicar información éticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque esta estudia las fuentes, lee el más allá, quién es el autor, cuáles son las fuentes adicionales, comprueba las fechas, si es una broma, si es una pregunta al experto o si considera un sesgo, ¿no? Y esto es alfabetizarnos nosotros informacionalmente.
El ALFI supera las alfabetizaciones anteriores funcional, digital o social, adaptándonos a formatos y a prácticas diversas. Para ello, nosotros desarrollamos unas habilidades informativas en el aprendizaje permanente, materiales divulgativos para detectar noticias falsas y fomentar una lectura crítica. Entonces, es como nosotros vamos, a través de las fuentes que son verificables, encontrar las noticias que son pertinentes o no, las que son veraces de las que son falsas. Entonces, para eso tenemos que alfabetizarnos informacionalmente y eso se hace a través de lo siguiente. Por un lado, ciencia, matemática y desinformación. La ciencia está llena de desinformación, negacionismo, antivacuna, charlatanes, ¿no? La lectura crítica para ello es clave para desenmascarar todas estas falacias. Pero recordar que las letras y los números también nos pueden desinformar. Muchas veces se piensa que como la gente da datos y habla de porcentajes, 20%, 30%, son datos verídicos, porque tenemos la concepción de que si el dato es matemático es porque es cierto. Cuando yo podría decir, en un accidente de bus murieron 300 personas y la gente puede creerlo por dar el dato, pero no, o sea, en un bus no caen 300 personas, ¿no? Entonces hay un alfabetismo numérico que facilita los engaños con datos estadísticos, así como también hay una lectura crítica que pueda ser, como ya les dije anteriormente, las palabras no son qué, las palabras no son neutrales. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de análisis crítico del discurso. Lee el siguiente texto y explica al compañero cómo imaginas esa situación. He arreglado el armario, he arreglado el armario. Si lo dice una mujer, la gente piensa que dobló la ropa, pero si lo dice un hombre, nosotros tenemos preconcebidos que arreglar el armario, si lo hace un hombre, es porque lo está arreglando, lo está pintando, ¿no? Y no, y puede ser totalmente lo mismo. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, hay mucho titular con fuentes inverosímiles, ¿no? Ya hay cómo se debe matizar la situación a través de recursos que son plurales. Yo sé que mucha gente dice que Wikipedia no es un recurso donde nosotros debemos ir a chequear información, pero es un recurso que es plural, que es confiable, que está actualizado para una consulta inicial, que tiene muy claro los contextos y los idiomas lingüístico y cultural en cada país en donde nosotros lo vamos a detectar, ¿no? Y por otro lado, es importante cuando se habla de la alfabetización informacional y la lectura crítica, las ciencias del lenguaje y los recursos pedagógicos. Leer es complejo, lectura literal, inferencial y crítica. El lenguaje no es neutro, hay que recordar eso. Refleja la cultura y los estereotipos. Ejemplo, como lo dije anteriormente, las interpretaciones según el género, ¿no? La lectura crítica, de alguna manera, permite que nosotros detectemos esos sesgos cognitivos y de manipulación, ¿no? Y es importante, aquí como para hablar de ejemplos pedagógicos en donde nosotros podemos realmente verificar, por un lado, hay que hacer una búsqueda autónoma de Internet para verificar la información histórica y pues es recomendable algunos recursos como Middle Peer Media Literary Now y en fin, bueno. Y pues esto era lo que les traía hoy, el día de hoy. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta y demás. Creo que nadie está conectado. Bueno, yo colgaré esto en la red para que ustedes lo verifiquen. Si tienen alguna duda, pues recuerden que pueden contactarse conmigo en el grupo de Teams, en mi correo maria.orozco@unat.edu.co, por la mensajería del curso, que si tenemos una duda frente a la actividad, pues la resolveremos. Mi nombre es María Estefanía Orozco y les agradezco quienes estuvieron conectados el día de hoy. Que tengan una feliz noche. Gracias.